Ya, entonces esta semana vamos a ver simplex. Acuérdense que la motivación, o lo que sabemos hasta ahora de problemas lineales, es lo que puse acá en un recuerdo. Si un problema de programación lineal tiene solución, entonces la solución corresponde a uno de los puntos extremos del poliedro factible. Y por lo tanto, vimos unos ejemplos en la clase anterior donde para resolver un problema lineal bastaba con evaluar la función objetivo en cada uno de los puntos extremos, ¿ya? La dificultad de ese método es que cuando uno tiene problemas de gran dimensión, con miles de puntos extremos, miles de variables, no es, no es óptimo hacer ese método, ¿ya? Entonces lo que hace el algoritmo simplex es básicamente ir evaluando, no en todos los puntos extremos la función objetivo, sino que mediante algunas reglas va escogiendo en cuáles puntos extremos vamos a evaluar y de forma tal de llegar al óptimo del problema, a la solución del problema lo más rápido posible. Así que, bueno, acá lo escribí. La idea del algoritmo simplex es moverse de manera eficiente mediante los puntos extremos del poliedro hasta identificar una solución. Y acá con identificar, quiero decir que hay criterios con los cuales uno puede saber si estoy o no en la solución del problema, ¿ya? Una vez que tengo identificado un punto extremo, puedo chequear rápidamente si estoy en la solución del problema. Si no estoy en la solución del problema, me tengo que mover hacia otro punto extremo. Ya, esto ya lo discutimos, está relacionado con los costos reducidos. Entonces la idea es que hoy vamos a discutir las ideas principales del algoritmo simplex para que entiendan bien cuál es el razonamiento que está detrás. Y ya la próxima clase, el miércoles, vamos a ver cálculo directamente y cómo efectuar esta búsqueda de la solución. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ya, sigamos entonces. Como les dije en la clase pasada, antiguamente uno veía lo que se llamaba la fase 1 de simplex, pero ya a esta altura se considera anticuado, ya no se hace. Entonces uno parte directamente de la fase 2 de simplex, en la cual uno asume que ya nos encontramos en un punto extremo. Esto quiere decir que ya conocemos una descomposición de la matriz A en dos submatrices B y N con una base factible. ¿Alguien se acuerda qué significaba que una base B fuera factible? Son simplemente dos condiciones. La primera es que la matriz B sea invertible y la segunda es que la inversa de B por el lado derecho nos dé algo mayor o igual a 0. Porque ese es justamente el punto crítico asociado a una base factible. Por ejemplo, si consideramos este problema de optimización, minimizar, bueno, acá pueden ignorar estos dos, minimizar 3x3 más x4, pero este es un problema de 4 variables, sujeto a estas dos restricciones de igualdad, y que todas las variables x sub i son mayores o iguales a 0. En este caso, este problema lineal ya está escrito en la forma canónica. Entonces podemos directamente empezar a analizarlo con el algoritmo simplex. En este caso, si uno quiere chequear si una base es factible, hay que chequear que se cumplan esas dos condiciones. Acá, por ejemplo, acá, bueno, espero que todos vean la matriz A, ¿cierto? Esto sería en la primera fila 1, menos 1, 5, menos 1. La segunda fila 0, 1, menos 8, 4. Si quieren lo puedo escribir acá.
Esta es la matriz A. Entonces uno puede simplemente probar todas las posibles submatrices. Si queremos partir con la primera y la segunda columna, es justamente lo que hacemos acá abajo. Podemos coger una submatriz B, que vendría siendo 1 menos 1, 0, 1. O sea, corresponde tomar las primeras dos variables, x1 y x2, dentro de la base. Por lo tanto, la submatriz n es todo lo que me sobra, 5 menos 1 menos 8, 4. En este caso, no es necesario hacer el reordenamiento al que estamos acostumbrados. Acá simplemente xb son las primeras dos coordenadas y xn las últimas dos variables. Los costos asociados a los elementos de la base vendrían siendo 0, 0, c sub b, y los costos de las variables que están fuera de la base vendrían siendo 3 y 1. Esto es lo que llamamos c sub n. Y acá, bueno, no lo puse, pero esta descomposición nos da una base, porque si ustedes calculan b a la menos 1 por el lado derecho, creo que esto da 4,6 o 6,4. 6,4. Así que esto es una base factible, ya cumple todas las condiciones que necesitamos para que sea base factible. Así que hay formas de siempre encontrar una base factible, que son la llamada fase 1 del algoritmo simplex, pero acá no vamos a invertir tiempo en eso. Vamos a asumir siempre que tenemos una base factible. Para efectos de tarea van a haber ejemplos donde la base factible es trivial, o si no es muy fácil, derechamente les podemos dar una base factible. ¿Ya? Así que siempre vamos a mirar la fase 2 y vamos a suponer que ya nos encontramos en un punto extremo del poliedro. Entonces la idea es, obviamente, chequear si el punto extremo en el que estamos es solución del problema, y si no es solución del problema, decidir cómo movernos desde nuestro punto extremo a otro punto extremo, ya con el fin de, en la menor cantidad de iteraciones, llegar a la solución del problema. Entonces, bueno, en este problema de optimización, esta base, la base formada por la primera y la segunda variable, x1, x2, corresponde al punto extremo 6, 4, 0, 0, ¿ya? Bueno, acá un poquito de notación. xb son las variables básicas, xn son las variables no básicas, ¿ya? Como les dije, x1, x2 están en la base, x3 y x4 no están en la base. La idea es, para chequear si el punto extremo en el que estamos es o no solución del problema, uno puede hacer una manipulación con las ecuaciones y reescribir el problema de optimización de una forma que es bien conveniente. La idea es simplemente despejar las variables x1 y x2, que son las que tenemos en la base, en función de x3 y x4. Y después reemplazar en todas partes, reemplazar en las ecuaciones de nuestro problema y en la función objetivo. En este caso, si hacemos el reemplazo, volvamos atrás, fíjense que de la segunda ecuación es fácil ver cuánto vale x2 en función de x3 y x4. Acá se puede despejar directamente x2 como función de x3 y x4.
Así que esta línea, esta ecuación queda despejada de inmediato. Y después, reemplazando lo que obtengamos acá en la línea de arriba, también podemos escribir x1 en función de x3 y x4. ¿Ya? Haciendo todo eso, vamos a llegar a esta formulación del problema de lineal, que es completamente equivalente a lo que teníamos antes. Cuando uno hace lo mismo en la función objetivo, en la función de costos, lo que uno está haciendo básicamente es multiplicar por la inversa de b. Ya cuando uno hace el despeje acá, esto lo vamos a explicar después en detalle, pero cuando uno hace el despeje de variables, esto es lo que ustedes hacían en el curso de álgebra lineal, cuando pivoteaban una matriz, no sé si se acuerdan, básicamente multiplicar por la inversa de la base que escogieron. Entonces, en este caso, la forma en la que cambian los costos, ¿ya? Estos números que les quedan a ustedes acá arriba, una vez que hacen ese despeje, es justamente lo que nosotros llamamos los costos reducidos. ¿Ya? Este vector 3,1, ¿cierto? El número asociado a x3, que es 3, y el número asociado a x1, perdón, a x4, que es 1, están dados por la fórmula que está escrita acá. El vector c sub n original menos c sub b por la inversa de b y por la matriz n. En este caso, fíjense que este caso es bien simple. Los números que tenemos acá van a ser los mismos que teníamos al principio porque no hay que hacerle nada a la función objetivo. Ya la función objetivo en un principio no dependía de x1 o x2. Pero cuando ustedes en general hagan este reemplazo de las variables, estos números, los costos les van a cambiar y se van a convertir en los que nosotros llamamos los costos reducidos. En este caso los costos reducidos son 3,1 y el punto acá es que cuando uno tiene un problema de programación lineal escrito en esta forma, esto lo discutimos en la clase pasada, en el cual los costos reducidos son ambos mayores o iguales a 0. En este caso, tanto 3,1 son mayores o iguales a 0. Estoy listo, ¿ya? Y sé de inmediato cuál es la solución del problema. Si ustedes miran ahora este problema de optimización, en la forma en la cual está escrita ahora, yo quiero minimizar una función de x3 y x4, básicamente, con la restricción de que tanto x3 como x4 tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces espero que todos vean que lo mejor que puedo hacer, nunca voy a ser capaz de hacer algo mejor que poner directamente x3 igual a 0 y x4 igual a 0. Ya en este caso el valor de esta función objetivo va a ser 0. Si ponemos x3 y x4 igual a 0, x1 y x2 van a tomar los valores 6 y 4. Y eso es todo. Ya resolvimos el problema de optimización. De nuevo, cuando hacemos este despeje de las variables en función de las otras, vamos a modificar los costos del problema. Bueno, vamos a mover a los costos reducidos. Cuando los costos reducidos asociados a un punto extremo son mayores o iguales a 0, estamos listos y encontramos la solución del problema. En este caso, bueno, el teorema nos decía que el punto extremo asociado es justamente el punto b a la menos 1 b,0. En este caso, b a la menos 1 b,0 es 6,400. Y esta es la solución del problema. ¿Ya? Entonces, de esta forma, tenemos el caso 1, por así decirlo, que vendría siendo el criterio de optimalidad. Cuando uno tiene un problema de programación lineal escrito en forma canónica, si las variables no básicas tienen asociado un vector de costos reducidos, esto es lo que denotamos C barra sub n, que está dado por esta fórmula. Entonces el punto extremo
b a la menos 1b, 0 es solución del problema. ¿Alguna pregunta? Yo no. Ya. Súper. Ahora, ¿qué creen que pasaría? Alguien me preguntó la clase pasada si esto era un sí solo sí. Ya, o sea, costos reducidos mayores o iguales a 0 es equivalente a estar en una solución del problema. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos acá, en vez de 1, tuviéramos menos 1? O sea, después de hacer este despeje de las variables, nuestro problema fuera minimizar 3x3 menos x4. La pregunta es, ¿podría aún así ser el punto extremo en el que estamos parados un óptimo del problema? O sea, sabemos que tener costos reducidos es condición suficiente de optimalidad. Ahora, ¿necesito tener costos reducidos mayor o igual a 0 para estar en el óptimo? ¿Qué creen ustedes que pasaría si este problema tuviera un coeficiente menos 1 acompañando a x4 en vez de más 1? ¿Alguna idea? No se me ocurre. Ya, a ver. Cuando esto es más 1, todos estamos claros en que lo mejor que puedo hacer es poner 0 y 0, ¿cierto? Porque quiero minimizar algo que es positivo. Ya, una suma de términos positivos. Lo mejor que puedo hacer yo con eso es hacerla igual a 0. Si ahora tengo, en vez de 3x3 más x4, si tenemos menos x4, ¿puedo obtener algo mejor que 0? Con la restricción de que x4 tiene que ser positivo. ¿Qué pasa si x4, por ejemplo, la hago crecer un poquitito? 0.1. Mi función objetivo va a valer menos 0.1, ¿ya? Así que va a ser negativa. En este caso puedo ir más allá de 0, ¿ya? Puedo ser mejor que tomar todas las variables x sub n iguales a 0. Y eso me da la idea de que no estoy en el óptimo, ¿ya? Cuando uno de los costos reducidos es negativo, yo siempre puedo incrementar el valor de una de las variables que se encuentra fuera de la base, puedo darle un valor positivo y mejorar aún más el valor de la función objetivo. En este caso, tomemos x4 igual a 0.1. Acá, como estoy modificando x4, el valor de x1 me va a cambiar un poco, ¿cierto? No sé, a ver si hago x4 0.1, x1 me va a quedar 5.7. Acá lo mismo con x2, si x4 vale 0.1, x2 va a valer 3.6. Y voy a tener un punto factible con un valor de la función objetivo que es mejor que 0. O sea, el punto en el que estoy parado no es óptimo, ¿ya? No es solución. Y por lo tanto, esto es una condición sí, solo sí. Si los costos reducidos son mayores o iguales a 0, yo sé de inmediato que estoy en la solución del problema o en una de las soluciones. Si los costos reducidos, si hay alguno de los costos reducidos que es menor estricto que 0, yo sé de inmediato también que no estoy en una solución del problema y que puedo ser mejor. ¿Se entiende?
Profe, ¿podría repetir los que justo se me quedó pegado en internet? Ya. Cuando uno de los costos reducidos es negativo, yo puedo mejorar la solución en curso, ¿ya? Porque en el punto extremo en el que uno se encuentra parado siempre tiene la forma b a la u menos 1b 0. Quiere decir que todas las variables que están fuera de la base son iguales a 0. En este caso, si evaluáramos la función objetivo en 6400, nos da un valor de 0. ¿Ya? Cuando el costo reducido es negativo, yo puedo hacer que una de las variables que está fuera de la base crezca. Por ejemplo, puedo hacer x4 0.1 fue el valor que vi, para que la función objetivo tome un valor negativo e ir modificando correspondientemente el valor de x1 y x2, ¿ya? Que van a estar dados por estas ecuaciones. Puedo obtener un punto factible del poliedro que es mejor que lo que yo tenía antes, ¿ya? O sea, lo que estoy tratando de decir es que cuando todos los costos reducidos son positivos, lo mejor que yo puedo hacer es que la función objetivo sea igual a... bueno, en este ejemplo, lo mejor que yo puedo hacer es que la función objetivo valga 0. Si uno de los costos reducidos es menor que 0, yo puedo hacer que esto sea mejor que 0, ¿ya? Yo puedo hacer que la función objetivo tome un valor negativo y de esta forma, bueno, derrotar, entre comillas, al punto extremo en el que estoy parado. Así que si los costos reducidos, si alguno de los costos reducidos es negativo, yo no estoy parado en una solución del problema, ¿ya? Y por lo tanto, este criterio de optimalidad funciona en ambos sentidos. Si las variables no básicas tienen asociado costos reducidos mayor o igual a 0, entonces el punto extremo es solución. Y si no, si existe algún costo reducido menor estricto que 0, el punto extremo en el que estoy parado no es solución del problema. Ya, ahí entendí. Gracias, profe. Ya, de nada. Eh, bueno, antes de continuar, déjenme decirles que todas las manipulaciones algebraicas que hicimos, que fue, bueno, este despeje de las variables, ¿cierto? Cuando despejamos x1 y x2 en función de x3 y x4, que esto tiene asociado, bueno, nos va cambiando el lado derecho, si se fijan. Pasamos de 2,4 a 6,4. Y en teoría también nos van a cambiar los costos. Nos vamos a mover de los costos originales a los costos reducidos. Todas estas manipulaciones algebraicas, despejes, costos reducidos, puntos extremos, se pueden hacer fácilmente con la ayuda de un cuadro, que es el cuadro que está puesto acá. Vamos a ver más adelante, en la próxima clase, que para moverse de un punto extremo a otro, que significa, significa cambiar la base, ¿ya? Luego basta, una vez que uno tiene escrito el cuadro de esta forma, moverse de un punto a otro corresponde simplemente a pivotear este cuadro, como ustedes aprendieron a hacer en primer año, cuando pivoteaban matrices. Acá la idea es bien simple. Por ejemplo, con el tema de las restricciones, cuando ustedes tienen la restricción AX igual a B, acuérdense que cuando escriben esto por bloques, la matriz A la escriben como una matriz B y otra matriz N. Por lo tanto, la restricción del problema toma la forma, bueno, esto que está en corchete es A, esto que es X, XB, XN. El bloque B, N multiplicado por el vector XB, XN tiene que ser igual a B. Si ustedes quieren despejar las variables que están dentro de la base, básicamente lo que están haciendo es multiplicar por la inversa de B.
Ya cuando ustedes logran llegar a una expresión que tiene esta forma, si se fijan, donde las variables x1 y x2 están despejadas, lo que uno hace es formar la matriz identidad en este nuevo, en esta nueva escritura de las restricciones. Entonces, para formar la matriz identidad acá, uno multiplica por la inversa de b, nos queda identidad b a la menos 1n, y lógicamente esto también se hace, también va a afectar el lado derecho, ¿ya? Porque van multiplicando todas estas ecuaciones por los mismos coeficientes y las van operando de la misma forma. Así que bueno, acá ustedes pueden ver la parte de las restricciones del problema en este cuadro, que tiene la forma, la inversa, la identidad, perdón, b a la menos 1n es igual a b a la menos 1b. Ya estoy explicando solamente la parte de las restricciones. Para la parte de los costos es exactamente lo mismo. ¿Ya? La razón por la cual los costos reducidos tienen esta forma es por el mismo despeje de variables. Acá está multiplicando nuevamente por la inversa de b y están restando los coeficientes que provienen de esta manipulación. ¿Ya? Así que en la parte de arriba de los costos, el cuadro que ustedes vayan formando va a tener la forma 0, costo reducido. Y esto de acá es simplemente el valor objetivo en el punto extremo en el que están parados. ¿Ya? Esto es simplemente el costo del punto extremo asociado a la base. Menos C sub B por B a la menos 1 en B. Ya esto lo vamos a ver más en detalle el miércoles, pero creo que es importante que tengan la idea de cómo vamos a ir haciendo estos cambios de base. ¿Ya? Simplemente cuando uno despeja un par de variables en función de otras, va a llegar siempre un cuadro que tiene esta forma. Esto ya lo vimos acá. La matriz identidad, la inversa de B por la matriz N, B a la menos 1 por el lado derecho y los costos reducidos acá arriba. Cuando después necesitemos, por ejemplo, cuando encontremos que un costo negativo, que un costo reducido es negativo y por lo tanto no estamos en el óptimo, lo que vamos a tener que hacer es movernos desde este punto extremo a otro. Y ahora, ¿cómo nos vamos a mover? Simplemente pivoteando este cuadro, ¿ya? Como ustedes lo hacían en álgebra lineal. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces seguimos. No, profe. Ya, gracias. Bueno, eso era el caso 1, ¿ya? Estamos discutiendo las distintas posibilidades con las que nos podemos encontrar desarrollando el algoritmo simplex. Entonces el caso 1 es el criterio de optimalidad, cuando nosotros sabemos que ya llegamos a una solución y podemos parar. Ahora, el caso 2 es el criterio de no acotamiento. Yo les dije que hay problemas lineales que no tienen solución, porque el poliedro y el problema lineal son no acotados. Eso quiere decir que existe una sucesión de puntos factibles para la cual, al evaluar la función objetivo, los valores divergen a menos infinito. ¿Ya? Afortunadamente, el algoritmo simplex también permite detectar esta situación. Si yo simplemente empiezo a aplicar simplex y el problema es no acotado, simplex me va a decir, ¿ya? Y yo voy a ser capaz de darme cuenta que no tiene sentido seguir iterando porque el problema no tiene solución. Y esto es lo que vamos a ver en el caso 2. Entonces consideremos el siguiente ejemplo,
Es parecido al anterior, pero acá, bueno, justo lo que les estaba diciendo. Tenemos uno de los costos que es negativo, ¿ya? Entonces, consideremos el siguiente ejemplo. Y tratemos con la misma base de antes. Tratemos de ver si estamos en el óptimo o no. Ya vamos a tomar la base como antes, con las primeras dos variables. Vamos a dejar x1 y x2 en la base. Y despejamos todas las ecuaciones o las otras variables. Dejamos x1 y x2 en función de las variables no básicas, ¿ya? Así que manipulamos un poco estas dos ecuaciones. Y si hacemos eso, vamos a llegar a un cuadro que tiene esta forma. Acá, bueno, espero que sepan leer esto. Por ejemplo, acuérdense que en la parte de abajo del cuadro tenemos las restricciones del problema. Así que esta línea nos dice simplemente que x1 menos 3x3 más 3x4 es igual a 6. ¿Ya? Que es lo que teníamos escrito acá. x1, bueno, muévanlo hacia la izquierda, más 3x4 menos 3x3 es igual a 6. Y lo mismo con la variable x2. x2 más 4x4 menos 8x3 es igual a 4. Eso vendría siendo esta fila de acá. Y estos son los costos reducidos que nos quedan al hacer el despeje, ¿ya? Si se fijan, bueno, antes acuérdense que nos había quedado 3 y 1, en este caso menos 3 y 1. Porque en verdad no hay que hacer nada de nuevo. En este ejemplo no cambian los costos, ¿ya? Porque la función objetivo no depende de x1 y x2 en un principio. Así que en verdad, cuando despejamos todo en función de x3 y x4, nos queda exactamente igual. A ver, dame un segundo. Ya, disculpen, volví. Eh, entonces, ya, estábamos diciendo que si cambiamos un costo acá, ¿sí? Este es un problema parecido al anterior, pero en el cual no vamos a estar en un óptimo cuando consideremos x1 y x2 dentro de la base, porque el costo reducido asociado va a ser menos 3, ya va a ser menor que 0. Entonces acá lo que ocurre, la base x1, x2 está asociada a este cuadro, y el punto 6400, que es el punto asociado a esta base, es un punto extremo, pero no es solución, ¿ya? Como discutimos antes, el hecho de que el costo reducido asociado a x3 sea menor que 0, nos dice que conviene que x3 entre a la base, ¿ya? Conviene que x3 tome valores positivos. Si nosotros hacemos que x3 tome valores positivos, acá en esta formulación, yo puedo hacer que el valor de la función sea mejor que 0. ¿Ya? Acuérdense que queremos minimizar, así que ser negativo significa ser mejor que 0. Por lo tanto, bueno, acá, el costo reducido asociado a la tercera variable es menor estricto que 0, y es claro que conviene hacer x3 mayor estricto que 0. Esto significa que conviene cambiar la base, ¿ya? O sea, el criterio de optimalidad me dice que el punto extremo en el que estoy ahora no es solución y tengo que hacer algo. Ahora, ¿hasta dónde puedo hacer que x3 sea positivo?
Esto está dado por las restricciones del problema, ¿ya? Volvamos, déjenme escribirles de nuevo las restricciones que toman la forma x1 igual a menos 3x4 más 6 más 3x3 y x2 igual a menos 4x4 más 4 más 8x3. Si yo quiero hacer crecer x3, ¿ya? Quiero hacer que x3 tome valores mayores estrictos que 0, tengo que jugar con los valores de x1 y x4 de forma tal de mantener el balance acá, ¿ya? Mantener la igualdad. Entonces, acuérdense que x4 por ahora está fuera de la base, así que tiene el valor 0. Si yo empiezo a crecer el valor de x3, como x3 es mayor estricto que 0, fíjense que no hay ningún problema con los valores de x1. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomo x3 igual a 10, x1 me va a dar 36. No hay ningún problema con los signos. Si tomo x3 igual a 1000, x1 me va a dar positivo. Y lo mismo con x2. ¿Ya? No importa qué valor tan grande como yo quiera, le asigna a la variable x3. X1 y x2 van a tener valores grandes también, debido a las restricciones de acá de igualdad. Pero el problema en sí no me restringe a qué tan grande yo puedo tomar el valor de x3. Esto significa que el problema no ha acotado, ¿ya? Acuérdense que tomar x3 grande, como este término es negativo, cuando yo tomo x3 grande, mi función objetivo es muy negativa. Estamos viendo en las restricciones del problema que yo puedo tomar x3 tan grande como yo quiera. x3 100 millones, ¿ya? Y no me genera ninguna contradicción, ¿ya? Voy a obtener puntos factibles en mi poliedro y los valores objetivos van a ser tan chicos como yo quiera. Chicos en el sentido de números negativos con valor absoluto muy grande, ¿ya? Así que acá la idea es que x3 puede crecer indefinidamente, disminuyendo el valor de la función objetivo, sin violar las restricciones. Ya, yo nunca voy a violar la restricción de signo que necesito para todas mis variables. Porque si x3 es positivo y grande, x1 también va a ser positivo. Y lo mismo con x2. ¿Ya? Y bueno, lo que ocurre básicamente ahora, si lo llevamos a términos del cuadro en el que estamos antes, la idea es que en esta ecuación el signo que acompaña x1 es igual al signo que acompaña x3. ¿Ya? Cuando x3 crece, x1 crece. Lo mismo en la segunda ecuación. Cuando x3 crece, x2 crece. Eso es porque el signo del número que está multiplicando x3 es positivo, al igual que el que está acá. En términos del cuadro es porque estos dos números son negativos. ¿Ya? Y ese va a ser el criterio de no acotamiento. Cuando un costo reducido es negativo y toda la columna que está debajo de ese costo reducido es negativo, entonces yo sé de inmediato que mi problema es no acotado. Ya tener todos los coeficientes en el cuadro negativos significa que si yo hago crecer esta variable, en este caso x3, todas mis otras variables van a crecer sin ningún problema, sin violar ninguna restricción, así que puedo derechamente hacer x3 tender a más infinito y el valor objetivo de mi función va a diverger a menos infinito. ¿Ya? Eso es lo que tenemos escrito acá. Si un costo reducido es negativo y los elementos en la columna correspondiente son negativos o nulos, si fuera nulo también funciona. Entonces el problema es no acotado. ¿Ya? Si fuera nulo, por ejemplo, si este 8 fuera un 0, ¿ya? Es claro que cuando yo hago x3 tendiendo a más infinito, el valor de x2 ni siquiera me va a cambiar, así que tampoco hay
nunca voy a violar las restricciones del problema. ¿Ya? Así que, de nuevo, si el costo reducido es negativo, los elementos de la columna son negativos o nulos, entonces el problema no acotado. ¿Ya? Y eso es lo que está ocurriendo justamente en este caso. Uno identifica un costo reducido que es negativo y después mira si estos números son negativos. Estamos en el caso no acotado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces hagamos el break. Volvemos en 10 minutos. Eso sería a las 11:08. ¿Ya? Ya, entonces, sigamos con el algoritmo simplex, con la idea. Como les dije en la clase del miércoles, vamos a ver ya en detalle cómo hacer todas estas operaciones. ¿Ya? Por ahora solo la idea es dejar clara la razón que hay detrás del algoritmo. Por ejemplo, ¿por qué cuando se da esta situación, un costo reducido negativo y todos los elementos en la columna negativos, por qué uno puede o uno sabe de inmediato que el problema no es acotado? ¿Ya? Pero a fin de cuentas, la regla es simplemente la que está escrita en este recuadro. Ya cuando ustedes apliquen el algoritmo, ya simplemente van a darse cuenta de inmediato que no vale la pena seguir iterando y que nunca, en verdad, Simplex no les va a entregar una solución porque el problema no tiene solución. Entonces, para terminar hoy, vamos a ver el último caso, que es el criterio de mejoramiento. O sea, acá básicamente nos encontramos en un punto extremo, nos damos cuenta que el punto extremo no es solución del problema, porque hay un costo reducido que es negativo, y tampoco vemos que el problema sea no acotado. Por lo tanto, hay que decidir cómo movernos desde el punto extremo en el que estamos parados a otro punto extremo del poliedro. La idea acá no es hacerlo a locas, no es, por ejemplo, la idea no es listar todos los puntos extremos en el orden que a mí se me ocurra e ir probando uno por uno, sino que la idea es ocupar la información que uno tiene, pese a que nosotros nos encontremos parados en un punto extremo que no es óptimo. Aún así, ese punto extremo nos va a entregar cierta información de qué es lo que está pasando. Entonces la idea es ocupar esa información de forma eficiente y decidir a qué punto extremo me conviene moverme desde el que estoy parado. Y ese es, bueno, el criterio de mejoramiento de la solución. Por ejemplo, yo nunca me voy a querer mover hacia un punto extremo que sea peor en el que estoy. ¿Ya? Si yo tengo un valor objetivo ahora, no sé, digamos -5, sería un desastre movernos hacia otro punto extremo que tenga un valor objetivo mayor, ya un valor objetivo de -3. Cosas de ese estilo son las que no vamos a hacer. ¿Ya? La idea es que cada vez que nos cambiemos de punto extremo, el valor en curso de la función objetivo vaya mejorando, vaya haciéndose más y más pequeño, hasta que eventualmente vamos a llegar al mínimo del problema, a la solución. Entonces, sigamos, no sé si se han dado cuenta, pero es el mismo problema del principio, que le vamos cambiando los signos a la función objetivo. Entonces ahora veamos el ejemplo en que tenemos -4 en vez de... Esto es lo que yo discutí, lo que estuvimos discutiendo al principio. ¿Ya? O sea, los costos son 0,03 -1 y las mismas restricciones. Este poliedro está escrito en forma canónica. Y bueno, sabemos de antemano que el punto extremo en el que estamos parados no va a ser solución, ¿ya? Porque este costo reducido nos va a dar negativo. Entonces cojamos nuevamente la base x1, x2 y veamos qué pasa. Acuérdense que despejando x1
y x2 en función de x3 y x4, reemplazando en todas las ecuaciones y reemplazando correspondientemente en la función objetivo, se obtiene el siguiente cuadro. Ya la base x1, x2 está asociada a esto que tenemos acá. Entonces acá, para este nuevo problema, lo que ocurre es que no estamos parados en el óptimo porque la variable x4 tiene un costo reducido que es negativo. Por lo tanto, la idea que lo que tenemos que pensar es que nos conviene hacer que x4 entre a la base. Nos conviene hacer que x4 tome valores estrictamente positivos, en vez del valor 0 que está tomando ahora. Acuérdense del principio, cuando uno escoge una base, eh, siempre las variables que quedan fuera, siempre las variables x sub n van a ser iguales a 0, ya por el teorema de representación de puntos extremos. Acá mejor. Cuando nosotros escogimos la base, en el primer ejemplo, con las primeras dos columnas, los valores de x1 y x2 eran 6 y 4, y todos los valores de las variables que quedan fuera son iguales a 0. Entonces, cuando uno tiene un costo reducido que es negativo, uno se da cuenta de inmediato que yo puedo mejorar la solución en curso, ¿ya? Puedo mejorar el punto en el cual estoy parado ahora. Simplemente tomando valores de la variable correspondiente, en este caso x4, estrictamente positivo, ¿ya? Si yo quiero hacer que x4 tome valores positivos, significa que quiero hacer que entre a la base. Y es la única forma, porque todo lo que está fuera de la base siempre vale 0. Entonces, la variable x4 es no básica, su costo reducido es negativo, luego conviene hacerla entrar a la base. Ahora, podría darse también que cuando uno calcula el cuadro con los costos reducidos, hayan varias variables con costos reducidos negativos. Aquí no hay una regla, en verdad. Uno puede escoger cualquiera de estas variables con costos reducidos negativos para que entraran a la base. No hay ninguna demostración de que hacer entrar una variable es mejor que la otra. Ahora, en la práctica, uno tiende a escoger la variable que tiene el costo reducido más negativo. Pero como dice acá, si hay más de una variable, se elige cualquiera. Aunque en general, por ejemplo, en auxiliar, si hacen un problema, o ustedes cuando hagan la tarea, en general uno tiende a elegir como la variable que va a entrar a la base, aquella que tiene el costo reducido menor, ¿ya? Acá significa el costo más negativo. Ahora, en este ejemplo sencillo, solamente tenemos una variable con costo reducido negativo, así que, bueno, claramente tenemos que hacer que x4 entre a la base. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer que x4 tome valores positivos. ¿Hasta dónde hacemos crecer x4? La idea es que si miramos las restricciones del problema, cuando x4 crece, x1 y x2 van a disminuir sus valores. Entonces yo no puedo hacer crecer x4 hasta el infinito, porque tengo que respetar la restricción de signo, tengo que respetar que todas las variables de mi problema son mayores o iguales a 0. Entonces, ¿hasta dónde podemos hacer crecer x4 de estas dos ecuaciones? ¿Quién me puede dar alguna idea de cómo determinar hasta dónde podemos hacer crecer x4? Debería ser como hasta o sea, hasta que sea cero una de las dos variables, pero la idea es que, por ejemplo, la x2 debería ser x4 igual a 1 y en la de arriba debería ser x4 igual a 2. Entonces nos tendríamos que quedar como con el 1. Debería ser el menor entre ellos dos. Bueno, está abajo, pero Ya, súper bien. Ya, justamente eso es lo que hay que hacer. Blanca, la que habló. sí.
Ya, súper bien. Justamente eso. La idea es que, de hecho tú lo dijiste al principio, hasta que alguna de las variables sea cero. Cuando una de estas dos variables sea igual a cero, eso va a significar que la variable quedó fuera de la base. Entonces hicimos un cambio en la base. Acuérdense que todo lo que está fuera de la base tiene que valer igual a cero. Entonces nos tenemos que mover hasta que alguna de estas dos variables se haga cero, por lo tanto salga de la base, y ahí hacemos el cambio. En este caso creo que la que sale es x2. Entonces acá lo que vamos a hacer es cambiar la base, vamos a hacer que x4 entre a la base y vamos a hacer que x2 salga de la base. Ahora en términos prácticos, lo que hay que mirar es la razón entre los lados derechos y los números que multiplican acá. Ya, por ejemplo, eh, si quiero calcular cuál es el valor de x4 para el cual x1 vale 0, lo que tengo que hacer es dividir 6 por 3. ¿Ya? Cuando x4 vale 2, x1 vale 0. Ahora, si quiero saber cuál es el valor de x4 que hace que x2 sea igual a 0, lo que tengo que hacer es dividir 4, este 4 con este 4. ¿Ya? Entonces, esto es como regla, pero la idea, la razón que hay detrás es lo que dijimos antes. ¿Ya? Cuando yo quiero sacar una variable de la base, tengo que hacerle igual a 0. La idea es que yo quiero hacer crecer x4 tanto como yo pueda, y ese tanto como yo pueda va a estar dado por la primera de estas variables que se haga igual a 0. ¿Ya? Yo no puedo seguir, por ejemplo, en este ejemplo, yo no puedo hacer x4 más grande que 1, porque si x4 es mayor estricto que 1, x2 va a tomar un valor negativo. Entonces ahí ya estaría viendo puntos que no pertenecen al poliedro factible. ¿Ya? Entonces la regla, en términos del algoritmo, el valor máximo al que se puede hacer crecer x4 está dado por el mínimo entre eh, los lados derechos, por así decirlo, reducidos, con los coeficientes de la matriz, los coeficientes de las restricciones reducidos. ¿Ya? Estas barras significa que no son los... Este b sub i no es el lado derecho original, sino que es el lado derecho una vez que nosotros ya estamos pivoteando y ya estamos en esta situación de los cuadros. ¿Ya? Por ejemplo, b sub i barra sería este 6, que si se fijan no es el lado derecho original del problema. El b sub i original, el lado derecho original era igual a 2. Pero una vez que empezamos a pivotear, empezamos a movernos a través de las bases, este cuadro va a ir cambiando. Entonces lo que estamos llamando b sub i barra son los números que están en el lado derecho, pero una vez que el cuadro ya está pivoteado. ¿Ya? Entonces el mínimo entre los cocientes del lado derecho y los coeficientes de la columna 4, porque x4 es la variable que queremos hacer entrar. Entonces yo tengo que mirar los cocientes, perdón, entre el lado derecho y la cuarta columna. 6 dividido 3 me da igual a 2. Este cociente lo tengo que comparar con 4 dividido 4, que me da igual a 1. Y ese es el máximo valor que le podemos asignar a la variable x4. ¿Ya? x4 tiene que ser el mínimo entre estos dos cocientes, tiene que ser igual a 1. De esa forma, la idea es que de esa forma la variable x2 va a tomar el valor 0 y va a salir de la base. Y por lo tanto, nos vamos a mover a la base. Bueno, en este ejemplo nos estaríamos moviendo a la base. Estábamos en x1, x2. Ahora sacamos x2 y nos estaríamos moviendo a la base x1, x4. ¿Ya? Ese es el criterio del pivoteo. Todo esto que hicimos acá, todos los cálculos, corresponden simplemente a
lo vamos a ver el miércoles, a pivotear esta matriz con respecto a este valor. Ya, entonces, criterio de pivoteo que mejora la solución en curso. Se hace entrar a la base alguna variable cuyo costo reducido sea negativo. Supongamos que escogimos la variable xs. Entonces, para decidir cuál es la variable que entra, no, acá es sale. ¿Ya? Para decidir cuál es la variable que sale en su reemplazo, se considera el cuadro y se busca la fila para la cual los cocientes entre el lado derecho y los coeficientes de las restricciones es mínimo, ¿ya? Y se pivotea luego sobre el coeficiente en la posición R,S. Esto es realizando operaciones elementales entre filas. Esto, la idea es dejar un 1 en la posición donde está, en el caso anterior, este 4 que teníamos, ¿ya? Esto lo vamos a ver en detalle, ustedes ya lo vieron en álgebra lineal. Es exactamente lo mismo, pero vamos a ver ejemplos en la clase siguiente. Entonces la idea es que tengo que identificar cómo voy a pivotear, ¿ya? La columna del pivote va a estar dada por cualquier variable que tenga un costo reducido negativo, y la fila del pivote va a estar dada por donde se minimiza este cociente entre el lado derecho eh, y la restricción. En nuestro ejemplo, ¿ya? Acuérdense que lo primero que hicimos nosotros fue darnos cuenta que x4 tenía un costo reducido negativo. Entonces la columna del pivote va a ser la cuarta columna, ¿ya? Debido a este costo reducido negativo. Una vez que tenemos identificada esta columna, tenemos que hacer los cocientes. ¿Ya? 6 partido en 3 nos da 2, 4 partido en 4 nos da 1. Esta es la fila donde se minimiza el cociente. Así que esto nos va a dar la fila del pivote. ¿Ya? El pivote va a ser este 4. Va aplicando todo lo que ustedes aprendieron en primer año. Se pivotea esta matriz y se pone bueno, el 1 y el 0 en esta columna. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el miércoles. Ahora, acá hay algo que no leí, que no he explicado. Cuando uno está buscando la fila, fíjense que uno considera el mínimo entre el lado derecho y los coeficientes reducidos, solamente para los cuales estos A sub y Z son mayores estrictos que 0. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, un menos 4 acá, esta fila no se consideraría para el pivote, ¿ya? En este caso, la comparación de los mínimos que hago sería solamente una posibilidad, ¿ya? Yo tendría que comparar 6 dividido 3 con, y no lo puedo comparar con nada más, porque esta fila que tiene un coeficiente negativo no se incluye en el criterio. ¿Por qué creen ustedes que no se incluye cuando este término es negativo? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Qué significa que este término sea negativo? Es parecido a lo que ocurría en el criterio de no acotamiento. Por ejemplo acá, fíjense que tener menos 4 en esta ecuación
es lo mismo a tener más 4 acá, cuando muevo hacia el lado derecho. Si x2 fuera igual a 4x4 más 4, básicamente me dice que x2 y x4 se mueven en el mismo sentido, ¿ya? Si yo quiero hacer crecer x4, si yo hago x4 tender a más infinito, por ejemplo, x2 nunca me va a dar una restricción de signo. x2 va a crecer con x4. Así que no hay ninguna razón para que yo quiera sacar la variable x2 de la base, ¿ya? Cuando, cuando tenemos coeficientes negativos en esta parte del cuadro, significa que esas variables crecen de igual forma. Por ejemplo, acá significa que si x4 crece, x2 también va a crecer, como nos muestra esta ecuación. Si x4 crece, implica que x2 crece, lógicamente no tengo ninguna razón para, o no, en verdad no es posible hacer que x2 salga de la base, ¿ya? Nunca voy a poder hacerle igual a 0 aumentando los valores de x4. En ese caso, el único candidato para salir de nuestra base sería la variable x1, ¿ya? Pero ahora sí, bueno, esa es la regla completa del pivoteo. Como resumen, la columna del pivote está dada por cualquier variable que tenga costos reducidos negativos. Y la fila del pivote está dado por el mínimo de los cocientes entre el lado derecho de la columna. Y en esta elección del mínimo cociente, ustedes tienen que considerar solamente las filas donde los coeficientes sean mayores estrictos que 0. Si hay un coeficiente negativo, se lo saltan y no lo incluyen en esa comparación. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ya. Bueno, acá en verdad le estoy dando las reglas del juego recién. Así que un poquito enredado, pero cuando ya la próxima clase estemos viendo cómo se hace, probablemente va a quedar todo mucho más claro. Si no hay ninguna Profe, pregunta, pero ¿sí? técnicamente para poder calcular finalmente como el óptimo de la función que estamos estudiando, o sea, de la función objetivo, ¿Sí? eh, tenemos que pasar por todos estos pasos como por el de nuevo acotamiento, como analizar esos supuestos para finalmente poder llegar al punto que es óptimo. Así debería ser más o menos. Claro, es que acá, buena pregunta, acá empieza todo de nuevo. Acá decidimos, en este ejemplo, decidimos que la base a la que nos íbamos a mover era x1, x4. Entonces acá esto es lo que se llama como una iteración. Entonces acá hicimos una iteración, nos movimos de la base x1, x2 a la base x1 y x4, y acá empieza todo de nuevo. ¿Ya? En la nueva base, si todos los costos reducidos son mayor o igual a 0, estamos en el óptimo. Si no, si tenemos un costo reducido negativo y toda la columna negativa, entonces el problema no acotado. O por último, si tenemos costos reducidos negativos con valores positivos debajo, tenemos que volver a pivotear y volver a cambiarnos de base, ¿ya? Entonces, Ya. cada iteración, hay 3 casos. Cuando ya decidimos, generalmente cuando decidimos es porque estamos en el caso 3, cuando ya decidimos a qué base movernos, se repite todo el análisis. Y así hasta que eventualmente llegamos a la solución. Vamos a llegar eventualmente a un punto extremo para el cual todos los costos reducidos son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. Ya. De nada. Entonces, dejemos hasta acá, chicos. Si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles.